Le doy gracias a Dios por su misericordia, por la oportunidad que hoy tenemos de poder disfrutar de su palabra y de la gracia de poder predicar, acceder, vivir, disfrutar lo que el Señor trae a su iglesia. Y creo que usted y yo somos afortunados por tener la libertad para poder recibir el mensaje, la palabra, la escritura y vivir de acuerdo a esa misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Así que en esta hora vamos a orar para que este mensaje que el Señor hoy nos trae en la serie La Iglesia pueda ser disfrutado. Si hay niños acá para que puedan estar dispuestos en su clase de escuela dominical, hoy van a continuar también con la serie de ellos, los atributos de Dios. Así que si van llegando los niños, por favor les pido que inviten a los chicos a seguir a su salón. De menores de 8 años, de 3 a 8 años, a partir de los 9 y 10 años ya es necesario que escuchen la palabra de Dios en esta reunión. Oremos, por favor. Es un tema, por llamarlo de alguna forma, espinoso, porque sé que es posible llegarse a confundir cuando tratamos del tema que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra, mas no a la luz de un corazón avariento, avaro, o un corazón que lo que pretende es tener multitudes para poder conseguir dinero en ganancia deshonesta. Oremos para que esta palabra pueda ser ministrada a nuestras vidas. Gracias, Dios, por amarnos. Nos rendimos a ti una vez más hoy creyendo que tu poder y tu misericordia son sobre tu iglesia, Señor. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en tu iglesia, Señor. Estamos dispuestos para que tu poder y tu misericordia nos enseñen este tiempo y podamos vivir de acuerdo a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que usted tenga en cuenta este tiempo de que va a haber una gran diferencia y que en algunos momentos le parecerá quizá estar escuchando algún promotor de la, y excúseme este término, pero no tiene otro apelativo, de la maldita doctrina de la prosperidad. Y quizás un término fuerte, pero maldito es aquello que trae maldición a nuestras vidas, aquello que se hace o se lleva a cabo fuera del propósito de Dios, que va en contra de Dios, y cuando maldecimos es sencillamente que decimos mal, ¿de acuerdo? Entonces, utilizar el término maldita doctrina de prosperidad, sé que puede llegar a ser como confrontante y quizás violento, pero usted y yo necesitamos hacer una diferencia entre lo que es esa doctrina y la realidad de la Escritura. Porque la palabra sí habla de la generosidad del hombre. La Escritura sí habla del dinero. Pero hablar de generosidad en la iglesia, la tendencia es que aquel emisor o aquel que trae el mensaje, el mensajero, tiene unos intereses en estos tiempos antes que el alma del oyente, son sus finanzas, ¿de acuerdo? Y quiero que sí haga diferencia y quiero que sí tenga por claro el hecho de que en algún momento le puede llegar a sonar. ¿Por qué le puede llegar a sonar? Porque muchos de esos son expertos en tomar la Escritura para ubicarla en su propia esfera de intereses y manejar y manipular
a la iglesia del Señor. Entonces, cuando hablemos de estos temas, sé que en algún momento habrá incomodidad en nosotros. Una cosa es que seamos redarguidos de pecado, y otra muy diferente es que usemos la palabra para tratar de manipularle a usted o a cualquiera que nos escuche porque tenemos intereses en sus finanzas. De una vez quiero aclararle, usted es libre de hacer con su dinero lo que quiera y con su vida lo que quiera, pero en este altar nos hemos propuesto predicar la palabra de Dios tal como ya está escrita. Amén. Entonces, habiendo orado y pedido al Señor que nos guíe, vamos a iniciar esta predicación, porque es una de las enseñanzas de aquel viejo pastor llamado Pablo a la iglesia, y trata de enseñar a las iglesias que han sido plantadas a través del Evangelio de Jesucristo. Y cuando leamos, quiero que lo tenga en cuenta, cuando leamos y que primera carta a los Corintios, segunda carta, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, Gálatas, estamos, o Efesios, estamos hablando de un apóstol escribiendo a las iglesias que se encontraban plantadas en aquellos lugares. Aquí, si bien se usa el término iglesia con congregación, esta es una congregación que hace parte de la iglesia de Cristo, y aquellas eran congregaciones que hacían parte de la iglesia de Cristo en diferentes espacios. Por decir algo, en Éfeso, en Galacia, es la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Galacia, o sea, la carta del apóstol Pablo a este o aquel, ¿de acuerdo? Entonces tenga en cuenta que esta es la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en Corinto. O sea, es la enseñanza del apóstol a los que habitan en aquel lugar, pero que hacen parte de la iglesia. O sea, no es un mensaje dirigido a cualquier persona. No es un mensaje dirigido a todos los habitantes de Corinto. No es un mensaje dirigido a todos los habitantes de Éfeso o de Galacia. No es un mensaje dirigido a todos los habitantes de la ciudad de Santa Marta, sino a la iglesia que está en Santa Marta. ¿De acuerdo? Entonces la Escritura dice en segunda de Corintios, capítulo 9, verso 1 en adelante. Y vamos a leer con el sumo cuidado de lo que la Escritura dice. Dice la Escritura: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, otra ciudad, está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que, si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros. De esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda la gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres,
su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la excelencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Usted quizá dirá, pastor, ¿por qué no toma solo un pedacito de este capítulo para que me lo lea y yo pueda comprender solo ese pedacito del texto? ¿Por qué se hace necesario? Es más, yo pienso particularmente que la predicación del Evangelio se debería limitar solamente a la lectura de la Escritura, porque contiene lo suficiente para que nosotros podamos vivir y comprender el propósito real que Dios tiene a través de la Escritura. Hay dos términos que se usan en el estudio bíblico. Uno de ellos es eisegesis y otro que es exégesis. La eisegesis es la opinión o el concepto personal que el lector le coloca a esa lectura o a ese estudio. Y la exégesis tiene que ver con lo que el mensajero o con lo que el lector se limita para explicar lo que el autor del escrito, sea él u otro, quiera dar a entender como está escrito. O sea, no hay punto de vista, no hay opinión allí por parte del mensajero. Esa es la exégesis. Una buena predicación debe estar llena de exégesis, no de eisegesis. Por eso yo hago la aclaración cuando le digo, esta es mi opinión personal. Y no digo, es palabra de Dios, como hoy no hay cuidado para predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué se hace hoy? Se pone el punto de vista, lo que yo opino, lo que yo pienso, para dar un mensaje que tiene la capacidad terrible de poder deformar lo que realmente Dios quiere decir por lo que a ellos les parece que Dios quiere decir, remitiéndome a las Escrituras. Pero esta de exégesis se puede hacer con cualquier texto. Expresar la realidad o la verdad de lo que se trata de expresar. Entonces, aquí no se trata de tanto lo que yo opino acerca de la Escritura, sino lo que el Señor dice en la Escritura para explicar, ¿de acuerdo? Y yo tengo una exégesis, quizás una percepción personal, y por eso he aclarado antes, porque quizás sea una mala interpretación mía y no quiero ni ofender a Dios, ni traerle a ustedes un mensaje que sea mi opinión y no la expresión del Señor. Porque encuentro que el apóstol lo percibo como con una risa nerviosa en cuanto a este pasaje. Por eso leo todo el contexto, porque yo veo que el apóstol le escribe a la iglesia que está en Corintios y trata como de persuadir de alguna manera, no hacer lo malo, sino que a que ellos no queden mal, a que ellos no se vean como ávaros, a que ellos sean generosos y no pasen vergüenza. Y vamos a leerlo. El verso 1 de esta porción de la palabra, ahí podemos seguirlo, está en el orden. Una vez más dice, 2 Corintios capítulo 9, verso 1. Dice, cuanto a la administración para los santos, puede seguirla eso, de acuerdo. La diapositiva la tiene en el orden. 2 Corintios 9:1 dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Y voy a detenerme ahí un momento. ¿La administración para quién? Para los santos. ¿Quiénes usarían
porque estamos hablando de dinero en este momento, estamos hablando de ofrenda y de una solicitud del apóstol a la iglesia que se encuentra en Corinto para que recogieran un dinero para algo específico. ¿De qué se trata? Leamos desde el verso 1, dice: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Se trataba de recopilar o de recaudar un dinero para entregarle a los santos. ¿Quiénes son los santos? Escuchen nosotros, eso me gusta. La iglesia del Señor. Aquellos que hacían la obra de Dios. Aquellos que se sujetaban a la Escritura. Aquellos que estaban plantando congregaciones. Aquellos que estaban vinculados al trabajo. Eran hombres santos, dispuestos a entregar aún hasta su propia vida por la causa de la iglesia del Señor plantada en aquel momento. Estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Para los santos. Y quiero aclarar desde este momento, porque vamos a entrar en un tema, como mi padre dice o decía, color de hormiga. O sea, un poco complejo, complicado. Porque esta congregación no tiene, y nosotros como servidores de Dios no tenemos por costumbre predicar acerca del dinero y de las ofrendas. De hecho, creo que nos hemos ido a un extremo que raya ya con el pecado por parte nuestra. El dinero, no, hermano, no hablemos de esto, porque no quiero que la gente piense. Y termina uno muchas veces excusándose de la verdadera redacción del Espíritu Santo a estos hombres santos que están en la Escritura. Y no. O sea, tratando de ser muchas veces más piadosos que los verdaderos santos que la Escritura habla. Porque esta congregación no ha tenido por costumbre generar espacios de manipulación financiera para tratar de arrancarle a usted los pesos que gana. De eso no se trata esta predicación. Pero sí se trata de que usted aprenda que la iglesia es generosa. La iglesia en todo el tiempo que ha existido y existirá, tendrá que regirse por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña que la iglesia es generosa. Y que el dinero recaudado, las ofrendas que se toman, los recursos que se obtienen, los alimentos que usted pudiera traer, que hemos dejado esta costumbre de traer alimentos para entregar todos los meses a una familia que necesita. Y creo que deberíamos volver a retomar esto. Cada domingo usted traiga 2 libras de arroz, 1 libra de carne, 5 latas de atún, frijoles, traiga todo lo que usted pudiera, cajas de leche, etcétera, para que pudiéramos nosotros como iglesia del Señor ofrendar al necesitado. Y a veces me llamaba mucho la atención porque encontraba personas que decían: usted este mes debería darme la ofrenda de la canasta familiar a mí, porque yo soy un necesitado. Y tristemente este tipo de personas tenían una tendencia, solo esperaban que hubiera para ellos, pero muy difícilmente encontraba uno que de ellos sabía algo para alguien. Y esto no debe ser de esa manera. Esto no debería ser de esa forma. La iglesia debe ser toda generosa. ¿O cree usted que este mensaje es un mensaje para los ricos de esta congregación? Pues déjeme decirle que no. Este mensaje no es para los ricos que nos escuchan por redes sociales, ni para los ricos que vienen a este templo, sino para toda la iglesia del Señor. Y entender que el dinero o lo que se recogiera para iniciar este mensaje no es para que llegue a las manos de Dios, sino para que llegue a la administración de la congregación y sea dirigida para suplir las necesidades tanto de los santos como del templo. Y por qué no, el obrero es digno de su salario, y quien predica el evangelio, dice la Escritura, viva entonces del evangelio. Viva del evangelio. Y hoy vamos a tocar acá esto de la ley del diezmo y de una cantidad de cosas que usted ha sido enseñado
y que si fuera un predicador de la mal llamada predicación o doctrina de la prosperidad, no me convendría enseñarle. ¿Sabe por qué? Porque de alguna u otra forma yo le estaría diciendo a usted verdades que no me convendrían a mí como administrador de esta congregación. Porque le voy a decir lo que está bien y lo que está mal. No le voy a decir solamente lo que está bien para poder recaudar, sino también le voy a reconocer públicamente la forma en que la llamada iglesia de hoy recoge, manipulando y usando artilugios y argumentos incluso bíblicos para manipulación de la iglesia de hoy. O sea, yo le voy a decir cosas que si mi corazón estuviera puesto en su dinero, no me convendría decirle porque no tendría cómo sacarle más dinero. ¿Me hago entender? Le voy a decir lo que sí, lo que no. Y llegará el momento que usted dice, el pastor está fuera de tono porque a él no le convendría decir eso porque no van a dar. Le voy a decir lo que sí y lo que no, pero de acuerdo a la palabra. Entender esto, el dinero que se recauda o los recursos que se recaudan no son para que lleguen a las manos de Dios, sino para que lleguen a manos de los santos de Dios y se le dé distribución a estos recursos. Dios no necesita ni tu dinero ni nada tuyo. Pero Él enseña en su palabra que se necesita que usted y yo seamos generosos para apoyar, para suplir, para sustentar, para guiar, para ayudar, para levantar, para proveer a su iglesia de la manera bíblica, no de la manera como a mí me parece. Yo le hago una pregunta. Si yo quisiera recoger de ustedes desde el 31 de marzo no tengo un empleo de nómina, eso no quiere decir que no tengo trabajo. Cuando dejo de trabajar en una empresa pareciera que tuviera más trabajo. Si yo quisiera recoger de ustedes dinero para sustento mío, ¿usted cree que eso sería bíblico o antibíblico? ¿Qué opina? ¿Es bíblico o es antibíblico? La Biblia está diciendo, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo los escriba, pues conozco vuestra voluntad, para la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿De qué está hablando acá? De recoger bienes y dinero para sustentar a los santos hombres de Dios. Si yo le dijera a usted que no tengo comida, ni cómo pagar mi arriendo, ni cómo pagar los servicios del templo, quiero decirle desde ya que no sería pecado que ustedes me ayudaran a sustentar mi vida y mi familia a través de las ofrendas que usted trajera al templo. Yo también hago parte de la congregación, hermanos. ¿O se le olvida que el pastor hace parte de la comunidad? Pero no he venido aquí a pedirte para mi sustento, porque mi sustento tiene nombre. No fuera pecado que de acuerdo a lo que tú trajeras al templo, yo pudiera aún tomar para poder comer con mi esposa y mis hijos. Porque la Escritura lo enseña. También soy un hermano de la iglesia. Si eres hermano, pues una cosa es ser visitante, una cosa es ser simpatizante y otra cosa es ser hermano en Cristo Jesús. Así que no estaría mal, hermano, si yo comiera de las ofrendas que se trajeran al templo, porque yo también hago parte de esta comunidad y también tengo necesidades como tú. ¿Alguien ha experimentado tener más de 6 meses sin un empleo? Pues yo lo estoy experimentando, pero no he venido a pedir dinero para que tú te compadezcas de mí y me pagues mi alimento. He venido una vez más con el soporte de Dios, con el argumento escritural para enseñarte lo que la iglesia debería ser y no ser. Ajá, pero es que usted ahora agarró este tema porque como tiene 6 meses sin empleo, entonces usted va a venir hoy a predicar. No, hermano. Bien puedes hacer con tus ofrendas, bien puedes hacer con tu decisión de sustentar o no. Ahora, jamás y nunca usted, si su corazón es mudado
¿cómo es que le dicen a los que no sueltan nada nunca? Que hay que pegarle en el codo para que pueda estirar la mano. Tacaños, duros. ¿Cómo más le dicen? Egoístas, ávaros. Que nosotros hoy prediquemos para tratar de convencerte para que puedas suplir nuestra necesidad. Pues no es la intención de esto. Y seguimos haciendo cosas y seguimos trabajando y seguimos tratando de sustentar no solamente nuestra familia, sino suplir lo que en el templo hace falta. Sonaría como ufanándonos, pero para la nueva decoración del templo, por ejemplo, salió de alguien que lleva más de 6 meses que no trabaja y es su servidor. No le pedí nada para decorar, no le pedí nada para comprar, no le pedí nada para esto. ¿Por qué? Porque aún en nuestra necesidad Dios suple para que tengamos no solamente para el aporte de los santos, sino también para el sustento y el embellecimiento del templo donde nos congregamos, hermano. Y se lo digo por experiencia. No es que como yo no tengo trabajo, entonces me olvido y ya no traigo nada para el templo, porque eso lo deberían traer otros, hermano. Ni me molesté en pedirle nada. El Señor proveó y vamos a aprender cómo el Señor provee y para qué el Señor provee. Entonces dice, en estos primeros versículos dice, para los santos, dice, es por demás que yo escriba. ¿Por qué dice es por demás que yo escriba? ¿Sabe por qué? Porque ya antes se los había enseñado. Es como cuando usted le dice a alguien, yo te voy a contar esto a ti y es por demás decirte, pero no se lo vaya a decir a nadie. Y yo sé que tú eres de confianza, que tú no eres chismoso, pero es por demás decirte, yo lo entiendo, pero te lo voy a decir, guarda silencio. Y él está diciendo aquí, es por demás que yo escriba, ¿qué? De que deben ser generosos. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo sé que ustedes tienen buena voluntad, que ustedes son generosos, que ustedes son de los que dan, que ustedes son los que apoyan a los santos, que ustedes son de los que nos ayudan a sostener la obra de Dios. Pero está por demás decirlo, pero también se los estoy diciendo. Y yo veo una risa nerviosa en el apóstol acá. Eso sí es mío, eso no lo dice la Escritura. Pero él por demás lo dice él mismo. Y le escribe, ya le había enseñado antes y dice, pues yo conozco vuestra buena voluntad. Y siento que el apóstol Pablo le está recordando, yo sé que ustedes son generosos, de la cual yo me glorío entre los macedonios. ¿Qué le está diciendo además? Le está diciendo, ¿sabe una cosa? Yo hablo de ustedes delante de otras personas, de que ustedes son generosos. Y siento que el apóstol Pablo con estas palabras trata como de comprometerlos también a esto. ¿Me estoy haciendo entender? Está tratando como decirle, mira, acuérdate que yo hablo bien de ti. Y dice que acá ya está preparada desde el año pasado. Está hablando de alguien que ya hacía un año habían preparado para traer, dice, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, ustedes son de los que motivan a otros a ser generosos, porque estamos hablando de dinero. Estamos hablando de recursos en este momento. El pastor hoy se vino porque quiere arrancarme los últimos 20 pesos que tengo en el bolsillo. Pues déjame decirte que no, te estoy enseñando lo que la Escritura dice. Y no sea confundida esta con la doctrina, llamada doctrina de la prosperidad. Dios me guarde a mí de amarle más a su dinero que a usted. Dios me guarde a mí de pretender predicar para su salvación menos que predicarle para arrancarle dinero. De esto no se trata este mensaje, hermano. Entonces, es posible que el apóstol Pablo tuviera algo, o yo noto algo de prevención, debido a la manera en que el apóstol Pablo se adelanta a los acontecimientos. Es una especie de cuidado de la reputación de su gente. ¿Sí o no? Él está diciendo, mira, yo voy para allá con los macedonios. Mira, yo voy para allá, vamos a llegar, pero yo les voy a decir una cosa, antes de que yo llegue, acuérdense de lo generosos que ustedes son. De las demostraciones de afecto que ustedes han tenido por la obra de Dios y por los santos.
Entonces, y también porque ellos habían enseñado a los de Corinto, a las iglesias plantadas, y los que hablaban y habían hablado a otros de lo bien y de lo bueno que eran, siendo generosos con los miembros de la iglesia. Ahora, si leemos ahora más adelante, continúa, 2 de Corintios capítulo 9, la misma cita, verso 3 en adelante, dice: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, ¿qué dice? Estéis preparados, no sea que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros. De esta nuestra confianza. ¿Cuál confianza? De que ellos han hablado de la iglesia de Corinto como una iglesia generosa. Y ahora los macedonios eran extranjeros, eran pueblos que eternamente habían sido hostiles unos con otros, con la gente de Jerusalén. Macedonios, pueblos hostiles todo el tiempo en contra de ellos, y no solo de ellos, sino en contra de la iglesia. Pero ahora resulta que los macedonios habían estado siendo como también mensajeros del mensaje, porque había llegado a ellos también el evangelio a través del apóstol Pablo. Y dice el verso 5: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Yo noto aquí todavía mucha más preocupación del apóstol. Porque él dice: he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte. ¿Sabe qué hizo el apóstol Pablo? Antes de ir con los macedonios a aquel lugar, o con los que iban a ir con él, él mandó adelante personas para que fueran a recordarles a ellos la ofrenda que habían comprometido dar para los santos, para el sustento de la obra de Dios. Y resulta que dice: no sea que si viniera conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: yo soy generoso, yo estoy entregando no solamente mi sustento y mi dinero, sino mi vida por el evangelio. Y estos macedonios que antes eran vuestros enemigos, de pronto se van a presentar algunos de ellos conmigo allá. Y no sea que tengamos nosotros la vergüenza y después como que se corrige y dice: bueno, a la verdad más bien que ustedes no pasen pena. Y leo el versículo 4 que dice: no sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. Me encanta como el apóstol Pablo le llama a los que podrían ser tacaños. Cuando le quiera decir tacaño a alguien, le dice: mira, no seas tan desprevenido. No seas desprevenido. O sea, tú no eres así, sino que estás desprevenido. Tú no eres duro. Tú eres solo algo desprevenido. Mire al hermano que está a su lado, tipo carismático. Mírelo para ver si tiene cara de desprevenido. ¿Sabe? Porque yo creo que hay hermanos que son muy desprevenidos en esto. Yo quisiera poder pedirle a usted que levante la mano si usted alguna vez ha recibido algo de esta congregación. Pero se lo digo, pero no la levante. Y sabe una cosa, no solamente mi persona, sino mi esposa y mis hijos, hemos enseñado a esta congregación a ser generosa, no tanto por palabras, sino por ejemplo. Por ejemplo. Y la hermana Victoria dice amén. Qué hermosa bebé. ¿Sabe una cosa? Se enseña más con el hacer que con el decir. Entonces se encuentra el apóstol Pablo llamando, diciéndole con esta prevención. Y dice: para que no sean avergonzados al final. Dice: de pronto no nos avergoncemos. Dicen: por no decir ustedes. ¿En dónde está esto? 2 de Corintios capítulo 9, verso 4. Y dice: de esta nuestra confianza. O sea, nosotros confiamos de que ustedes son generosos. Pero no sea que ese día los encuentren desprevenidos y se porten como tacaños, como duros, como personas no generosas. Por tanto, tuve por necesario exhortar
a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. O sea, algo que ya habían pactado. No en el pacto, yo pacto la palabra, sello la palabra, eso es diabólico. Usted no tiene que pagar dinero por la palabra de Dios, nunca jamás. Nunca se deje, perdóname la expresión, tramollar, embaucar, engañar, que para que el cumplimiento de una palabra que Dios ha dicho se cumpla, usted tenga que dar dinero. No. Doctrina de demonios, falsos profetas, engaño, abuso de autoridad, mentira del infierno. Y hablaba con mis hijos estos días y encontraba en Sebastián algo que decía, es que yo no podría soportar que alguien predicara que por dinero alguien se va a sanar. Y yo le dije a mi Señor en mi corazón, dije, gloria a Dios, porque sé que no se va a dejar engañar y usted tampoco se deje engañar. El dinero no compra un milagro. Ni porque usted dé dinero las cosas se van a dar o no. El evangelio no se trata del dinero que puedas sacarte, ni el que puedas tú dar. El evangelio, dice la escritura, es poder de Dios para los que creen. ¿Y poder de Dios para qué? Para salvación y vida eterna. Nunca jamás el evangelio nos ha estado preparando para vivir en esta tierra con lujos. De hecho, nos habla mucho más del sufrimiento que de lo lujoso que usted y yo podríamos vivir. Pero que nos gozamos en esta tierra, nos gozamos, hermano. Pero a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de los malos tiempos, a pesar de 6 meses sin trabajo, a pesar de las enfermedades, a pesar de la pandemia, a pesar de la suegra y a pesar de lo que sea, nos gozamos en el Señor. Yo cuando veo a mi suegra, quiero aclarar, le digo, eres la mejor suegra que tengo. Y ella se voltea con ojos de amor y me dice, pues soy la única. Razón tiene. Entonces el evangelio nunca se ha tratado, hermano, de manipularlo usted o comprarlo con dinero o que usted pague. No, pero sí tenemos compromisos como parte de la iglesia del Señor y como miembros de una comunidad. ¿Sabe cómo se tiene, con qué se paga el servicio de energía de este templo? ¿Sabe con qué se paga? Con dinero. ¿Sabe con qué se paga el agua de los baños de esta comunidad? Con dinero. La cuota del banco, ¿con qué se paga? Con dinero, hermano. Con dinero. Empezando porque enseñan mal desde el principio. Y sé que muchos de los que están allí se van a sorprender. Y muchos de ustedes de los que están acá se van a sorprender. Porque cuando usan la escritura diciendo, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa, dice Jehová de los ejércitos, y después dice que lo pruebe y etcétera, se lo saben de memoria, ¿verdad? Porque muchos predicadores se han pasado su vida haciendo énfasis en que traigan el dinero, y en que traigan los diezmos al alfolí. Un voluntario por ahí, Iván David, hazme el favor. ¿Podrías traerme el alfolí, por favor? Muchas gracias. Valoro tu intención, pero este no es el alfolí. Esto no es el alfolí. Gracias. Hay uno de tela por ahí. Ese sí es el alfolí. Ese tampoco es el alfolí. El alfolí es una bodega en la que se guardaban alimentos, se acumulaban para que hubiera alimento en mi casa. Y la gente dice, es que no va a faltar el alimento en tu casa. No está diciendo la escritura eso. Dice, y hay alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. ¿En la casa de quién? En la casa de Jehová, en la casa de Dios. ¿Para qué?
porque en aquellas bodegas se llevaban todo esto que se recopilaban en el Antiguo Testamento, y cuando había gente que tenía hambre, se iba, se abrían los portones del alfolí, se sacaba alimento y se le entregaba a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Entonces erramos desde el principio para conocer lo que realmente es un alfolí. Si es desde ahí está la cosa mala, imagínense la doctrina. Y hay alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. No en tu casa. Ahora, Él quiere que haya alimento en tu casa. Él provee para alimento para tu casa. Y mucho más si eres generoso. Cuidado con la doctrina de la prosperidad que dice que si tú das plata, entonces tendrás millones. Que traigas 10,000 para poder tener 100,000. Que traigas 100,000 para poder tener millones y que traigas millones para poder tener billones. Falso evangelio. Manipulación del corazón, de la mente. Juegan con la fe de la gente, pero ni siquiera saben lo que es un alfolí. Y sé que muchos allá quizás estarán buscando en Google qué es un alfolí. Y dicen, bodega donde se almacenaba. Pero el alfolí se convirtió ahora en una pequeña bolsa donde se recoge el dinero. En muchas congregaciones que dicen ser la iglesia de Cristo, pero que manipulan al miembro para que con su dinero compre salvación, salud, milagros, poderes, unción, etcétera. Nada de eso cabe en un alfolí, porque el que lo da, cuando lo da, es tan poderoso y tan grande, tan sublime, que no cabe ni en una bodega, ni en una caja, ni en una bolsa de tela. Por mucho que la adornen, el alfolí no puede sustentar al que no puede ser sustentado ni por el universo mismo. Nuestro Dios poderoso dice que la tierra es el estrado de sus pies. Mire, no supongamos que lo que cualquier predicador habla en un altar es palabra de Dios. Yo tuve como una rencilla con alguien una vez, porque esta persona fielmente todos los meses me enviaba algo de dinero a la cuenta de la iglesia para el sostenimiento del templo. Pero no venía. Y no venía, y no venía. Y no eran millones. Si lo comparamos con lo que pues, se recoge en otros templos. Y no era mucho dinero, pero era su ofrenda, era lo que él apartaba para el sustento del templo. Y una vez tuve como una incomodidad porque le dije, ¿sabe una cosa? No me mandes más. ¿Sabe? Yo prefiero verte a ti en la casa del Señor que tú me estés enviando dinero a la cuenta. Me interesa más tú y tu familia que el dinero que tú puedas entregarnos. Y espero que esa persona esté oyendo este mensaje. Y el próximo mes, ahí le mando el diezmo. A veces ni me saludaba. Pastor, ahí le mando el diezmo. Yo decía, hermano, o sea, me interesa más tú y tu familia que tu dinero. Está bien, pero ahí se lo mando. Yo, está bien, te lo recibo, pero quiero verte una vez más, junto con tu familia. No poniendo dinero, sino poniendo tu vida entera para Dios. ¿Conviene esto a un hombre que quiere manipular financieramente a los miembros de su congregación? No conviene, hermano. No conviene. Pero puede ser una estrategia del pastor para poder sacar más plata. El corazón es así. El corazón es así. El apóstol Pedro le dijo a uno una vez, tú y tu dinero perezca contigo, que crees que con dinero puedes comprar la unción del Espíritu Santo. Pues yo no te digo esto, pero si tú no quieres ayudar a que la obra de Dios continúe en esta predicación y esta no quiero decir verdadera porque todos dicen que son verdaderos, en esta manera de explicar la Escritura, pues ni siembren, ni ofrenden, ni traigas nada a este lugar. No me importa tu dinero.
Es lo que menos me importa de ti. Tu dinero me importa poco. Porque si a mí me importara tu dinero, hoy estaría predicándote de otra forma. Te estaría invitando a otras cosas. Pues no me conviene financieramente. Pero cuando yo esté delante del Señor, así como te enseño hoy del dinero, y la semana pasada te enseñé de la iglesia, y la anterior te enseñé de la iglesia, y cómo vive la iglesia verdadera, cuando esté yo delante del gran Dios Todopoderoso, nunca jamás podrá levantarse uno de ustedes delante de Él. Él no me enseñó la escritura. Él me manipuló, Él me engañó. Y tuve una entrevista de trabajo en estos días. Y le decía a la jefe de personal, me preguntó, ¿y tú por qué no trabajas en tu negocio? En el colegio de tu familia. Y le dije algo que creo que no, posiblemente de pronto no me lo creyó. Yo le dije, porque es que yo cedo mi espacio para que puedan contratar 2 personas. Porque el salario que yo requiero del colegio de mi familia, para poder sustentar lo que necesito, y no es que yo sea estrella de Hollywood que quiere vivir en mansiones y ese tipo de cosas, no puede pagarme lo que yo necesito. Prefiero ceder mi espacio para que 2 familias puedan acceder a eso. Me queda mirando como que, ¿será verdad? ¿What? Es el colegio de nuestra familia, es nuestra empresa familiar. ¿Debería tener yo un espacio allí, sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Debería de vengar un salario de ahí? Quisiéramos pagarle más a nuestros muchachos en el colegio. Mire, yo sé que hay gente que trabaja con nosotros que no está por el salario allí. Y hemos escuchado cosas como esta. Aquí me pagan menos, pero me dan más. Aquí me pagan menos, pero aprendo más. Aquí me pagan menos, pero me tratan con dignidad. Aquí me pagan menos, pero me aman. Y aman a mis hijos. Y aman a mi familia. ¿Sabe por qué? Porque el dinero puede comprar cosas, pero no todo. Mire, hay algo que yo recibí de esas cadenas de mensajes que dan por ahí y quiero compartirlo con ustedes. Hermanos, yo me voy a tomar el tiempo preciso para enseñarles acerca de este tema. Así acabemos el año con el mismo tema. De pronto no, pero les voy a enseñar la manera en que el Señor enseña a su iglesia a ser generosa. Porque vamos a aprender a ser generosos de acuerdo a las Escrituras. ¿A cuántos les interesa este tema? Leí esto, dice: encontré por ahí lo útil y lo valioso. Quizá una de las cosas que más necesitamos aprender es a distinguir lo útil de lo valioso. Un sacacorcho es útil o valioso. Es útil. Un abrazo es valioso. Una puerta es útil. Ver un atardecer es valioso. Un mechero es útil. Una amistad es algo muy valioso. Casi siempre lo útil es más caro que lo valioso. De hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero. Y esto ocurre porque el dinero es útil, pero no valioso. Lo valioso genera mucha más felicidad a largo plazo que lo útil. Y sin embargo, a menudo valoramos más lo útil que lo valioso. Los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. Ver nacer a un hijo, el primer beso, sentir que vuela de la mano de alguien, los momentos que se nos pasan por la cabeza justo antes de abandonar este mundo, no costaron dinero. Esos momentos son los más valiosos que tenemos. Cuando te asalte una preocupación, párate a pensar si lo que buscas es útil o es valioso. Aprende a distinguir y te darás cuenta de que vivir bien no es tan caro como te habían contado. ¿Qué le parece? A mí me encantó. Esto no es palabra de Dios, hermano. Le he dicho que es algo que encontré de las
cantidad de cosas que me mandan por WhatsApp, pero me llamó mucho la atención porque vengo hace un tiempo preparando este mensaje. Tu dinero no es lo más valioso en la iglesia. Tu dinero es útil, pero no es valioso. La generosidad que tengas con alguien necesitado es valiosa. Es necesaria y es bíblicamente correcta. ¿De acuerdo? Entonces, yo noté algo de prevención acá, hermano, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Pero antes de proseguir, quiero que miremos lo que es la definición de nuestro tema. Permítame hidratarme. Y aprender lo que es el término generosidad. Generosidad, el término generosidad proviene del latín y está constituido de la siguiente manera, comenzando por el prefijo gen, cuyo significado es generar, dar luz, dar vida. Luego por el sufijo dat, indicando cualidad, y luego el sufijo sos, que da referencia de abundancia. Gen, que significa generar o dar a luz o dar vida. Dat, que significa cualidad. Y sos, que da referencia a la abundancia. Generosos. Proviene del latín generosus, palabra derivada de la raíz primitiva gen, generar, raza, estirpe, familia. Por eso el libro de Génesis es llamado el libro de las familias. No sé si lo sabía. Libro de los comienzos. Pero también es llamado el libro de la familia porque dice, esta era la familia de Jacob, esta era la familia de Abraham, esta era la familia de José. Y los hijos de no sé quién y los hijos de no sé cuándo. Ese poco de nombre que usted le da pereza leer. Por eso es considerado y llamado el libro, de las familias. Y no solo porque Adán y Eva fueron constituidos como familia a partir de la creación. Por eso el término familia de nuestra Constitución espero perdure. ¿De acuerdo? Entonces, la definición actual y más usada hoy es que una persona generosa es una persona ¿qué? Dadivosa, liberal, ¿cierto? Franca. Por lo general se usa en ese término, pero lo que realmente significa la palabra generosa es que genera, crea, produce abundancia, incluso vida. Y tenemos el mejor ejemplo de alguien generoso, nuestro Padre Dios. Él nos dio la vida. Nuestro buen Padre Dios nos creó. Y quiero darte un dato curioso. ¿Sabías que la palabra oración en la Biblia se usa más de 350 veces en la Escritura? Un poco más de 350 veces la palabra oración. ¿Le parece poco o le parece mucho? Está bien, ¿verdad? A mí la verdad me parece muy poco. En mi opinión personal. ¿Qué cree usted que parece más, la palabra oración o la palabra amor? Mi querido Armando, lector de la Escritura. ¿Qué será que parece más, la palabra amor o la palabra oración? Mis estudiosos hermanos y amigos. La palabra amor se utiliza al menos 700 veces en la Biblia. Pero ¿sabe cuántas veces se utiliza la palabra dar? Más de 2000 veces. Más de 2000 veces en la Escritura. ¿Qué crees que la Biblia enfatiza más?
obviamente en dar. Y cuando hablamos de dar, los que tenemos pensamiento bíblico, nos acordamos de un versículo que dice, porque más bienaventurado es dar, pero nosotros tenemos esto invertido. Y la iglesia, que hoy se hace llamar iglesia, pide más que lo que da. Pide más que lo que da. Porque a la hora de predicar, lo que dan es basura. Pero a la hora de pedir, lo que piden es dinero. El pastor no quiere dinero para que lo ayuden a pagar las cuentas del templo. Hermano, no se trata si de lo que si lo quiero o no lo quiero. Te voy a aclarar. Para empezar, lo necesito. Yo no recuerdo ninguno de ustedes que alguna vez me haya dicho, pastor, ya usted pudo pagar el servicio de energía del templo. ¿Cuántos tienen más de un año con nosotros acá? Alce la mano, muévala. Más de 2 años. Más de 5 años. Y en la historia de los 8 años de fundado el Ministerio Generación de Fe en esta ciudad, tienen más años. No recuerdo a alguien que me haya preguntado, ¿pudiste pagar las cuentas de este mes? Pastor, ¿pudiste pagar la cuota del banco? Pastor, ¿pudiste pagar los servicios? Y los que se conectan, pastor, ¿pudiste pagar el internet? No, nada, yo lo que veo es, no se oye, no se escucha nada. Por favor, súbanle. La señal está mala. Qué mal internet. Qué terrible. No digo nada. Mejor no pongan... Ay, Dios mío. Ayúdame a pagar el internet para tener fibra óptica y poder complacerte en todas tus peticiones. Cuando vayan a escribir eso, hermanos, escríbanme al privado. Cuando vaya a poner eso, pastor, ¿pudiste pagar el mes de internet? Porque no se oye. Y yo te voy a contestar. Estamos transmitiendo con los datos de mi plan, que todavía no he pagado y por eso está la señal así. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, like. No van a ocurrir. Y tampoco me interesan. Pero la iglesia del Señor debe ser generosa. Porque el pastor amén lo dice, no. Porque la palabra lo enseña. Y uno de los temas más tratados en la Biblia es el dinero y su uso. Es terrible porque hablan más de dinero en la Biblia que de amor y de oración. ¿A usted no le parece esto tremendo? A mí me parece tremendísimo. Y pareciera que se hablara más del dinero que de amor y de oración en la Escritura. Es como un poco desproporcionado para mi opinión. Pero ¿sabe por qué está así de esta forma? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Y sabe que tiene que hacerle énfasis. La forma en que nosotros como latinos tenemos para enfatizar algo, tiene que ver mucho con el tono y la gesticulación corporal. ¿No me vio? Usted se ha visto, ha oído lo que hoy le digo. Esa es la forma que nosotros los latinos tenemos. Y mover las manos. Era una cosa así cipotúa, enorme, grande. Eso es un énfasis. Y palabras de orígenes extraños que si la combináramos una seguida tras otra, solo los latinos y los costeños colombianos podríamos entender que gente que ni siquiera de nuestro propio país comprende, pero para la comunidad internacional tendríamos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder expresar las palabras con un sentido correcto. Pastor, usted a veces habla como si fuera muy elevado. No, es que tengo que predicar el evangelio para que lo entienda el costeño, el cachaco, el paisa, el bumangués, el que fuera, porque a todo lo que es del puente para allá le decimos cachacos y no todos son cachacos.
Hay pastuzos, boyacos, paisas, etcétera, aquí en Colombia. Pero fuera del país, si alguien nos escucha, que nos escuchan de Chile, de Cuba, de Estados Unidos, tenemos que hacer un mensaje que todos puedan comprender. ¿Sí o no? Pero la forma que tienen los hebreos de enfatizar sobre algo no es decir qué mameyú, qué grande, o me has oído lo que te he dicho, la entonación de las palabras. No, la forma que ellos tienen para enfatizar es la repetición. Yo le pregunto como si hubiera oído de verdad. ¿Usted ha escuchado cuando Jesús habla? Y yo leo la Biblia y siento que Dios me habla. Cuando Él dice, de cierto te digo. Enfatiza, repite, es repetitivo una y otra vez. Y por eso es tan repetitivo por el dinero y el tema del dinero, porque Dios conoce nuestro corazón. Alguien que tenga casa propia, por favor, levánteme la mano. Yo tengo mi rancho, gloria a Dios. ¿Usted quiere otro? Levante la mano, el que quiera otro. Pero veo a los que también levantaron la mano, quieren otro. Los que no tienen casa propia, por favor. Muy bien. Los que tienen una y quieren dos, ojalá cuando Dios le dé la otra, la regalen al hermano que no tiene. No, pero no pensamos así. Es que no es una para vivir yo y otra para vivir de ella. Ah, exacto. Te veo bien, hermana. Aprenda a ser generosa. ¿Sabe una cosa? Porque la Biblia enseña que la gente y hablaba de este tema con mi hijo y él se adelantó mucho a lo que veníamos hablando, era generosa a tal punto que dice que nada parecía ser suyo propio, sino que tenían todas las cosas en común. Y la necesidad de uno era suplida por aquel que tenía. Y no porque tenía dos, sino porque tenía uno y era capaz de compartir con alegría. Tú tienes que enseñarle a un niño a que comparta o a que no comparta. O sea, ¿cuál es desde chiquitos venimos con el chip dañado? Palabras repetitivas del lenguaje hebreo de los niños latinoamericanos. Mío. Esto es mío. De hecho, los psicólogos, sino que me contradiga mi hijo, hay una etapa que no sé si se llama así, pero es la de posesión. Egocentrismo, todo es mío, me pertenece. Mío, todo es mío, esto es mío, el carro es mío, el avión es mío, el cielo es mío, el Dios es mío, el perro es mío, todo es mío, papi mío. Ahorita te veré, Armando. No te va a querer compartir victoria ni con tu esposa, porque papi es mío. O ya. Tenemos que enseñar a compartir, no a que no compartan. Bueno, en este tiempo ahora están enseñando a que no compartan. Te llevas tu termo de agua, pero no me le das a nadie, no se te vaya a pegar el COVID. ¿Qué va? Cuando los niños son tocados por el Espíritu Santo de Dios, que son sensibles a la voz de Dios, a ellos no les importa. Yo tengo gaseosa aquí, ¿tú qué tienes? Yo tengo yogur. Vamos a reunir nuestras fuerzas y vamos a hacer un masacote. O yo tomo de este y tú tomas de este y tomamos los dos juntos de esta cuestión. Algunos niños vienen con un chip noble, pero en el camino se pervierten y se dañan y llegan a ser los adultos que hoy tengo la opción de mirar. Unos que son, no aquí, no, en otro lado. Unos que no son generosos. Como el apóstol Pablo, tengo que enseñarles, tengo que recordar lo generoso que tú eres. Claro, ustedes son generosos, por supuesto. Uno de los temas más tratados en la Biblia es el dinero y su uso. El Señor Jesús habló mucho más del dinero que otros temas que aún compartimos en nuestras congregaciones. Y le voy a ser sincero, ¿sabe una cosa? Hay temas que me da miedo predicar.
Y hay temas que es que el pastor ya está como muy descarado y no tiene que ver con nada. No, es que he ido perdiendo el miedo. Y ya le temo menos a usted que a Dios. Tengo que predicarte el dinero, hermano. No es que no me gusta porque esa congregación habla de dinero todo el tiempo. Falso. Esta congregación se puede jactar, si algo podría jactarse, es de no ir detrás de tu dinero. Pero a algunos parece que les gustara más esto de que si das, Dios te va a prosperar, si das una ofrenda grande, se va a sanar al enfermo. Que ningún predicador te venga a engañar con eso. Un predicador va a venir a decirme a mí que mi padre sanará si yo doy dinero. Y una vez le dije, hubo uno que me escupió la cabeza una vez. Y estas son confesiones que no debería haber hecho yo. Hubo un predicador que una vez me escupió en la cabeza por la unción que él dice tener. Y es bien famoso y conocido en nuestra ciudad. Es de aquí. Me escupió en la cabeza. Y yo le dije a mi esposa, lleno de odio y de resentimiento aquel día, pero me tuve que arrepentir luego. Claro, no lo odio, pero no respeto su predicación cuando hace este tipo de cosas. Si esta persona lo hiciera otra vez, le parto los dientes con un solo puño. Qué falta de respeto, escupir a alguien, porque dice la Escritura que Jesús escupió, hizo lodo y le hizo recobrar la vista a alguien. Es que usó la Biblia para expresar que yo podría ser suplido a través de su saliva y de la tierra que me untó encima. ¿Y sabe qué pasó a mi alrededor? Los que estaban ahí, tristemente, aplaudieron. Tu dinero no compra un milagro, hermano. Pero tu generosidad es bien catalogada por Dios, es bien ubicada por Dios, y el Señor no es deudor de nadie. Y la Escritura dice que hoy no voy a utilizar todo esto porque lo que menos me interesa hoy es que tú creas que te voy a llenar la cabeza para luego pedirte plata y dinero. Tú con tu dinero haz lo que tú quieras. Que yo con la predicación tengo que hacer lo que está aquí escrito. Enseñarte que la iglesia es generosa. Y aquel que es generoso y el que siembra generosamente, el Señor le provee para él. Y le da de más. No para que se vuelva multimillonario, sino para que tenga todavía aún la capacidad de poder seguir compartiendo con otros. No solamente en su abundancia, sino también en los días de su necesidad. Yo no te digo que Dios no responde una oración, que Él no abre la oportunidad de ir a un nuevo empleo. Pero nunca traigas dinero aquí a esta casa o me ayudes a pagar el servicio de internet del cual te hablé al principio, porque quieres que Dios te haga un milagro. No hagas eso. Le pregunto, ¿financieramente me conviene que yo te predique de esta forma? No me conviene. Y enseñaron mal la Biblia porque dicen, porque Dios bendice al dador alegre. Y la Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre. La Biblia dice, el Señor ama al que da con alegría, ama al dador alegre. ¿Esto no es un trueque? Esto no es un trueque. En esta congregación, que no es mejor que otras, tratamos el tema del dinero con tanto cuidado que debemos reconocer que incluso nos produce miedo. Pero no es una sana doctrina el esconder temas a causa de nuestras debilidades o temores. Por eso hoy lo confieso como pecado. Voy a hacer algo que parece que me ufanara.
¿Alguien de aquí o de allá en las redes se ha sentido acosado por mí alguna vez por el dinero? Levánteme la mano, por favor. Yo le pregunto, ¿cuántos predicadores hoy podrían decir eso? ¿Estoy hablando bien de mí? No estoy hablando mal no estoy hablando bien de mí. De hecho, tengo que hablarte mal de mí. Pecador soy, arrepentido del Señor, en el Señor. Restaurado de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde me ha sacado el Señor? De lo más putrefacto de esta vida, de esta tierra. Y mi riqueza no está en mi persona, sino en lo que Dios ha colocado en mi vida. Pero muy pocos predicadores hoy podrían autoatribuirse que no predican como de avaricia. Porque conozco a aquellos que tienen ubicados en el país y fuera del país predicadores que vienen especialmente, son especialistas en sacarle dinero a las personas. ¿Cuántos dan 1 millón? ¿Cuántos de 1 millón? 5 de 1 millón. 8 de 500,000, 4 de 100,000, 4 de 20,000. Después vengan todos los que quieran a ofrendar. ¿Esto es un circo acaso? Creyendo que con dinero se compra el reino de Dios. Te pregunto una vez más, ¿me conviene predicarte esto? Financieramente no me conviene. Pero peor me iría si me fuera al juicio y el Señor demandara de mí que te engañé por mucho tiempo y que quise vivir en la tierra por tu dinero y que fui un avaro y no que prediqué la verdad de la Escritura. Pero también existe el otro extremo y es negar o esconder y temer hablar o enseñar acerca del dinero. Y de eso me arrepiento, hermano. Porque sí tengo que enseñar a la iglesia del Señor a ser generosa. Y no un mes mientras me sale el empleo. O no un mes el día que tengo un enfermo en la casa. No. Como es la iglesia. Ayer, hoy y siempre. Generoso siempre. El día que tienes dinero generoso, no. El día que no tienes también generoso. Alguien dijo lo siguiente y me sorprendió. Fue el pastor Sugel Michelén en una predicación. No sé quién lo dijo, él lo dijo. El dinero es un índice exacto del verdadero carácter del hombre. Me dejó sorprendido. De veras que me dejó sorprendido esto. El dinero, ahí lo tiene, es un índice exacto del verdadero carácter del hombre. Lo dijo el pastor Sugel Michelén, no sé si esa frase es de él. Y yo estoy de acuerdo con él. En toda la Escritura hay una correlación íntima entre el desarrollo del carácter del hombre y su relación con el dinero y cómo lo maneja. Porque en Mateo capítulo 6, verso 21, y con esto terminamos esta primera parte, dice lo siguiente: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Quiero que hoy te coloques en pie, por favor, y te pongas a pensar de lo que tú tienes hoy, ¿qué es lo que más valoras? Hay gente con la que uno nunca haría una vaca, sabe que va a perder. Hay gente a la que nunca podrías encomendarle tu vejez, porque vas a sufrir. Yo le doy gracias a Dios porque me ha dado una esposa que es generosa. Muy generosa conmigo, muy extremadamente generosa. Pero también conozco mujeres que enseñan a sus esposos que llegaron siendo generosos a no dar.
a que se vuelvan cují. Por eso es que no tienes nada. Por eso es que tú vives pobre. Todo lo que da lo regala. Ahora, aquel hombre que todo en la calle lo regala, pero en casa no da, hermano, que... Y quiero que usted entienda algo, hermano. La Escritura dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, de eso segará. Yo hoy me siento a la cabecera de la cama de mi padre. Jaime Sánchez, su nombre. Jaime Rafael Sánchez García. A quien amo tan profundamente que usted no me lo creería. Él ha estado muy enfermo en este tiempo. Y desde que yo conocí al Señor, porque antes no, y desde que el Señor evidenció que me conocía, a mí, yo le he dicho a él repetitivamente, papá, dime qué necesitas. Que así yo no tenga, yo buscaré para traerte lo que tú necesitas. Y él me responde frases como esta. Con recibir tu amor me es suficiente. No necesito nada. Te necesito a ti. Los médicos han dicho que tiene 6 meses de vida. Yo digo que se equivocan. Él tiene toda una eternidad. Porque el Señor lo conoce y Él conoce al Señor. A través de la predicación sana de la palabra de Dios. Y Él es un hombre que desde niño ha cultivado su vejez. Y me enseñó a ser generoso. En algún tiempo me volví egoísta en mi vida y le pedí perdón al Señor y sé que me ha perdonado por eso. Y entiendo que nunca más quiero volver a ser egoísta. Lo contrario a una persona generosa es una persona tacaña. Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hacia donde se dirige tu corazón es donde tienes tu tesoro. Y a Jesús no le importa tu dinero, le importa hacia dónde se dirige tu corazón. Hacia dónde se dirige su corazón, hermano. John Piper escribió, lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero. ¿Lo puedes colocar, por favor? Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestran lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Lo que nuestro dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Y Piper dijo una vez más, el uso de nuestro dinero es la manifestación de donde creemos que se encuentra la vida, la alegría, el amor, la esperanza, la seguridad, el significado verdadero y la libertad. Esto no solamente es para los pobres, para los ricos, es para toda la iglesia. A mí me impresiona mucho esto que dijo el pastor John Piper. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestran lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Lo que nuestro dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. El uso de nuestro dinero es una manifestación de donde creemos que se encuentra la vida, la alegría, el amor, la esperanza, la seguridad,
el significado y la libertad. Perdóneme que me porte como un hebreo repitiendo. Pero entienda, hermano, la iglesia del Señor es y será siempre generosa. Y si usted no es generoso, aprenda de la palabra de Dios a ser generoso. Vamos a adorarle a Él. ¿Esto todavía? Gracias, Dios, por amarnos, Señor. Para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir confiadamente en ti. Porque la Escritura presupone que los cristianos ofrendan y dan regularmente. De sí, de lo que tú les has dado, de lo que les has provisto, Señor. Te damos gracias porque nuestras vidas están en tus manos. Gracias, Señor.